Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te voy a mostrar en el truco 87 de nuestro 101 trucos de Excel cómo insertar un logotipo y un número de página en todas las páginas de tu report. Vamos a ello. Vamos a suponer que tenemos este reporte que tiene muchas páginas, es el mismo reporte del video 86. Y este reporte, como puedes ver, tiene 9 páginas y lo que deseamos es agregar un logotipo y una numeración de página. Como hicimos en el video anterior, voy a agregar los títulos en la parte superior de todas las páginas con la opción de repetir fila en la parte superior, lo cual va a hacer que nuestro reporte se vea así. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro logotipo. Tenemos que estar seguros de nuestra área de impresión. Aquí dentro donde dice área de impresión, establecer área de impresión, asegúrate de seleccionar todos los datos para que los puedas agregar y los establezcas dentro de tu área de impresión. Yo ya lo tengo listo, por eso tengo toda la información disponible. Ahora lo que vamos a hacer para agregar el logotipo dentro del menú vista, vamos a irnos a la opción de configurar página, vamos a ir a la opción de encabezado y pie de página. Aquí podemos personalizar tanto el encabezado como el pie de página de cada una de las páginas de nuestro reporte. Entraremos a la opción de personalizar encabezado y en la sección izquierda vamos a seleccionar insertar imagen. Podríamos cargar cualquier imagen de nuestro Drive o buscarla en línea, pero para el ejemplo lo vamos a buscar en nuestra computadora. Voy a seleccionar la imagen y aunque aquí aparece un código, ya la imagen está insertada. Le voy a poner aceptar y ya tenemos nuestro logotipo en la parte superior. Vamos a irnos a personalizar pie de página y aquí le voy a decir que quiero insertar el número de página. Voy a poner la palabra de y el número total de página, de tal forma que cada página diga el número y aparece el total de página, como vamos a ver acá. Vamos a poner aceptar y podemos ver cómo ha quedado. Vemos que tenemos nuestro logo. Recuerda que el tamaño del logo debe ser el adecuado y en la parte inferior podemos ver que dice 1 de 9 porque el total de páginas son 9. Si nos movemos entre las páginas vamos a ver que ahora sí nuestro reporte pues tiene otro aspecto, así de fácil y rápido. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante y que lo puedas aplicar. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.